Atención, última hora. Nayib Bukele se burla de Nicolás Maduro tras publicar un video diciendo que el mandatario salvadoreño había estado en Caracas. No olvide dejar un comentario en este video opinando frente a esta información y recuerden compartir a través de las redes sociales. En medio de la incertidumbre que vive Venezuela tras la juramentación como presidente de Maduro, se han hecho virales algunos mensajes publicados por el presidente de El Salvador, Bukele, antes, durante y después de la posesión presidencial que tuvo lugar en Caracas. En días anteriores, Bukele había generado expectativa con publicaciones como la del clima de Caracas, la famosa cartera azul que habría perdido la líder opositora e incluso la última palabra acompañada por puntos suspensivos que escribió el mandatario en su cuenta de X el pasado 10 de enero. Paciencia. Ayer sucedió otro hecho que llamó la atención de la opinión pública cuando el jefe de Estado salvadoreño reaccionó a un video publicado por el dictador Maduro. Él vino calladito, él no quería que se supiera que estaba aquí porque traía muy buenas noticias, Bukele. Así dijo Maduro y después agregó, la mejor noticia que te puedo decir es que el Frente Farabundo, Mártir para la Liberación Nacional, es parte del movimiento mundial antifascista. Así fue como comentó. Bukele respondió con un emoticón de un beso a la publicación y Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla y volver a ganarla. Así amenazaba Nicolás Maduro ayer desde Caracas, crear una coalición internacional que junte las armas de Cuba y Nicaragua para defender al gobierno chavista actualmente en medio de una ola de críticas y condenas, luego de que Maduro jurara el cargo para un tercer periodo consecutivo. Su gobierno es reconocido por decenas de países, incluyendo algunos de sus aliados históricos en América Latina. De eso vamos a hablar hoy aquí en La Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez y hoy he invitado a dos expertos en el tema venezolano. Saludo desde Berlín a Günther Mayholt, él es politólogo, y desde Colombia a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá. Gracias por acompañarnos hoy. Señor Mayholt, quisiera comenzar con usted. ¿Qué tan en serio nos debemos tomar estas declaraciones? ¿Hay razones para que la comunidad internacional se preocupe ante este mensaje de Nicolás Maduro? Pues conocemos los discursos incendiarios de Maduro, especialmente en situaciones cuando él se siente arrinconado, de alguna manera dejado por sus aliados tradicionales. Pero al mismo tiempo hay que ver que es una reacción al discurso del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que estaba llamando por una intervención militar internacional, y lógicamente él no se quiere quedar corto en su respuesta y entonces llama a las armas a sus hermanos mayores y menores en el mundo y en América Latina. Señor Rodríguez, usted que está allí en Bogotá, precisamente ayer el expresidente Álvaro Uribe hacía esta solicitud, pedía una intervención internacional para derrocar a Nicolás Maduro, lo mencionaba ahora el señor Mayholt. ¿Qué tanta cabida tiene esta solicitud del expresidente Uribe en la coyuntura actual en Venezuela? Bueno, realmente ha sido el presidente Uribe, pero también el presidente Duque el pasado jueves se expresó en la misma dirección. Hay que decir que hay muy pocas posibilidades en este momento. La región está fuertemente complejizada, están aumentando los regímenes autoritarios. Hoy hablamos de la dictadura cubana, de la nicaragüense, de la venezolana, de la salvadoreña. La situación es muy complicada en Ecuador, Bolivia y Honduras están haciendo básicamente el mismo trasegar que ya recorrió Venezuela. No hay condiciones en la región realmente para que en el caso venezolano se busque una salida por la fuerza, pero lamentablemente ha sido el régimen venezolano el que ha terminado alimentando estas posturas al sostenerse en el ejercicio del poder a través del aparato coercitivo. Ronald Rodríguez, señor Mayholt, mencionaba a Nicaragua, mencionaba a Cuba, y fueron en realidad solo los presidentes de estos dos países, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, quienes asistieron a la toma de posesión de Nicolás Maduro esta semana, ambos considerados por parte de la comunidad internacional como regímenes autoritarios, incluso algunos países los tachan de dictadores. Señor Mayholt, ¿es esa una prueba del aislamiento del nuevo gobierno de Nicolás Maduro?
queda evidente que ha aumentado esta situación de Venezuela como un cierto paria en la región. Ya nadie quiere realmente identificarse con el país ni ser realmente contado como amigo de este régimen autoritario, autócrata. Y en este sentido, creo que de alguna manera Maduro trata siempre de buscar colocarse sobre el conflicto internacional entre los grandes poderes y tratar de ahí sacar, presentarse como baluarte de la defensa de estos intereses, especialmente de Rusia, China y otros. En este sentido, es más bien un acto más de desesperación que de fuerza que él puede presentar. Nadie quiere relacionarse con el régimen de Maduro en la región, dice usted, señor Mayholt, y eso nos hace pensar en alguno de los aliados históricos que ha tenido el chavismo en América Latina. Y le pregunto entonces, señor Rodríguez, entre esas posturas de la región llama la atención la del gobierno colombiano. Gustavo Petro, que siempre había apoyado al chavismo, sin embargo, asegura que no hubo elecciones libres en Venezuela y aún no ha reconocido a Maduro como presidente. ¿Por qué ese cambio de posición en Colombia? Bueno, el discurso del presidente Petro no deja de ser ambiguo. Si bien los pronunciamientos por parte del Estado colombiano han sido fuertes, criticando lo que ha sucedido en Venezuela y particularmente sancionando la no presentación de las actas, hay que revisar las declaraciones del presidente Petro en las cuales afirma que la causa por la razón por la cual las elecciones no fueron libres fue porque Venezuela está bajo sanciones internacionales. Cuando uno mira todos los pronunciamientos, siempre se refiere a las sanciones como el elemento que afectó la libertad de las elecciones. Y lamentablemente también hay que decirlo, en estos encuentros antifascistas que viene organizando el chavismo, la presidenta del partido del presidente Petro asistió al encuentro interparlamentario antifascista hace algunos meses, y es una persona muy de la entraña del presidente, básicamente la que maneja la línea política de su partido. Entonces todavía se guardan algunas cercanías del presidente con el discurso y las narrativas del régimen venezolano. Lo que ha sucedido es que el canciller ha actuado más desde la postura de Estado y ha tratado de desmarcarse. Hay que decir que el canciller tiene aspiraciones presidenciales. Señor Rodríguez, ¿y no tendrá esta posición un poco ambigua del gobierno de Gustavo Petro también que ver con el tema migratorio? Porque también es cierto que si hay una crisis migratoria, si esta coyuntura en Venezuela provoca todavía una nueva ola migratoria, Colombia sería uno de los países más afectados. Joan, Venezuela tiene 7.891.000 venezolanos en diáspora. El 35% de ellos, 2.808.000, se encuentran en territorio colombiano. Durante los últimos meses ha continuado saliendo población venezolana, sobre todo población que requiere protección internacional porque son perseguidos políticos, periodistas, líderes políticos, defensores de derechos humanos, colegas, profesores que han tenido que salir de Venezuela. La migración nunca se ha detenido, ha continuado. Ahora es un poco menor y sin lugar a duda, ante la pérdida de una posibilidad de cambio en Venezuela que muchos venezolanos estaban esperando, vamos a continuar viendo una salida de migrantes. Hay que decir que durante el gobierno del presidente Petro, estos 2 últimos años, la política de recepción migratoria que venía adelantando el Estado colombiano, que ha regularizado a más de 1.800.000 ciudadanos venezolanos, tristemente está retrocediendo y no tiene la misma contundencia que tuvo durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Hablamos de la posición ambigua del presidente Petro en Colombia, hablemos ahora de otra posición ambigua y me refiero a la de México y la presidenta Claudia Sheinbaum. Señor Mayholt, si bien Sheinbaum ha pedido respeto a la disidencia en Venezuela, ha evitado pronunciarse abiertamente contra la juramentación de Nicolás Maduro. ¿Qué interpretación podemos darle a esta posición cuando menos confusa? Pues es parte de la posición tradicional que el gobierno mexicano, especialmente de los presidentes López Obrador y Claudia Sheinbaum, ha empleado, diciendo que no intervinimos en asuntos internos de otros países y por lo tanto no vamos a opinar sobre la legitimidad o no de un gobierno. Igualmente, ella ha hecho una afirmación un poco afortunada diciendo que le corresponde al
pueblo venezolano decidirlo, mientras que los resultados de las elecciones ya implicaron cierta decisión, pero no se les está dando la oportunidad de cambiar el gobierno. En ese sentido, es más bien una línea tradicional del gobierno mexicano de no intromezclarse en asuntos de otros países y mantenerse así a la distancia sin tener que opinar a fondo sobre el asunto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.